Badajeando la Noticia, donde Pedro Luna y Carlos del Valle del Río hacen de la política su patio de juegos. Un podcast presentado por Sin Sesgo. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarle en este Badajeando número 29. Y primero del año. Primero del año. Querido Pedro, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Tú qué tal? ¿Cómo recibes el año, Carlos? Pues bien, entusiasta, aunque yo siempre he creído, Pedro, que este va a ser un año de enormes retos. O sea, como que siempre empezamos el año con mucho entusiasmo y siempre todos muy positivos. Y estoy positivo y entusiasmado, pero hay que tener cuidado, entre la elección en México, la elección en Estados Unidos, la democracia en Centroamérica, que cada vez se descompone más y tiene una repercusión en la migración. El problema migratorio gravísimo. Y el presidente el tema de inseguridad, y el presidente sueños húmedos, ¿no? Haciendo nada más, inaugurando obras, sus elefantes blancos. Qué cosa, ¿no? Bueno, va a ser un año de retos, creo yo, Pedro. Sí. Me va a dar mucho gusto badajearlos aquí contigo y con todos ustedes, y creo que podemos ir tomando el país con mucho cuidado y tomando decisiones pues responsables este año, porque nos toca decidir. Sí, no, este año va a ser fundamental. Yo creo que normalmente se dice, ¿no? Cuando hay una elección que es histórico, este año va a ser histórico, y es algo, digamos, una frase común, pero yo creo que en esta ocasión sí vamos a enfrentar un tema fundamental, porque como lo habíamos platicado, el tema de la democracia, la demolición total que estamos viviendo, y que ahí me gustaría tocar un tema que se abordó en la reunión entre México y Estados Unidos. Te propongo lo siguiente, a ver qué te parece. Dediquemos la primera parte de este badajeando a cómo cerramos el año, ¿sí? ¿Qué pasó? ¿No? Sí, ¿Cómo? Y en la segunda parte vemos un poco qué creemos que va a suceder o por dónde van las cosas. ¿Te parece? Sí, porque del último badajeando que tuvimos, que platicamos como el resumen, ¿no? Un resumen y un poco de prospectiva. Así es. Sí, pareciera que iba a ser días más tranquilos. Y hubo mucho movimiento. Sí. Estuvo este tema del que te comentaba justamente, que vino otra vez viene una comisión de alto nivel que manda el presidente de Estados Unidos para tratar el tema migratorio por la crisis tan severa, que de hecho hay que tener en cuenta que ahorita hay un contingente, un grupo de migrantes que están transitando hacia Estados Unidos y ya no los quieren dejar pasar. Eso se junta con toda la problemática que ya hay en varios estados de Estados Unidos porque ya no pueden dar... Sí, se está radicalizando ya está mucho el tema. Sí, hay unos estados que de plano no lo reciben y los mandan a otros estados. Sí. Y luego tenemos también de aquel lado al probable candidato republicano, a Donald Trump, si es que llega a estar en la boleta, todavía está... Pero fíjate, Pedro, que lo importante es, esté o no Donald Trump en la boleta, ambas posiciones, tanto la demócrata como la republicana, en todos sus precandidatos, se han cerrado al tema migratorio. Sí, es que eso es algo de esperarse, que y lo hemos platicado, y vamos a hacer la piñata de los candidatos en general de Estados Unidos. Y muy llamativo el tema de tanto de Trump como los republicanos en general, traen una postura totalmente, que el mismo Trump dice que si él es presidente, él no va a ser un dictador, pero que solo va a ser dictador el primer día, y que lo que va a ser la mayor deportación en la historia de su país. Me suena a Argentina, en un día le dieron la vuelta a todo, ¿no? Entonces es importante porque viene... El primer día dice va a ser dictador, solamente el primer día va a ser dictador, los demás ya no, pero que con ese primer día va a ser más que suficiente. Nunca he conocido a alguien que se postule a dictador. No, yo tampoco. He conocido a muchos que llegan y se hacen dictadores. Sí, pero bueno, él ya reconoce que sí va a ser el primer día. Y en ese tema, ahí está ya presente esto de la migración. Vienen de Anthony Blinken y Mayorkas junto con la asesora de ya debe tener varias millas acumuladas. Sí, porque vienen cada rato los mandan. Y en esta reunión supuestamente se llegan a algunos acuerdos, pero a la hora del comunicado conjunto, México decide en la traducción rasurar el tema en el que hablan de una democracia... una descomposición democrática o una democracia en deterioro. Democracia en deterioro era el término. Y lo rasuran.
y entonces el presidente dice que no, que ese tema no es importante, pero claro que es importante porque ya se está hablando, entonces ahora sí, abiertamente a nivel global ya va a empezarse a hablar del deterioro que se está viviendo en la democracia en México, que lo venimos platicando desde hace meses. Y fíjate que para el tema de la migración es importante el deterioro de la democracia en México, como lo está haciendo también en Centroamérica. Sí, claro. El 16 Guatemala entra en una crisis brutal porque debe haber un relevo presidencial, pero resulta que el presidente electo está siendo impugnado y no le quieren dar el poder porque la fiscal en turno dice que lo mejor lo mete a la cárcel que darle la banda presidencial. Pero Nicaragua también expulsando a cuanto opositor y crítico hay. Sí, o metiéndolos a la cárcel. Desde los sacerdotes. Sí, trae un pleito con la iglesia. Brutal. Y ahí los Ortega se van a eternizar. Pero también en El Salvador, Bukele, aunque sea de otra cosa, pero también es un dictador y ya además violando la constitución de su país para quedarse con la reelección, ¿no? Cuidado, entonces, porque fíjate Pedro, cuando uno revisa y si uno se pusiera a pensar, bueno, ¿a qué se referirá Estados Unidos en términos más generales con el tema de descomposición democrática? Cuidado, parece que hay una tendencia en estos gobiernos populistas de uno y de otro lado, como tú aquí lo has bien dicho, el populismo es de derecha extrema a izquierda extrema, lo que sea. Que los polos se tocan, aunque sean de ideas diferentes, pero actúan igual. Actúan igual y hay que ponerse a pensar. A ver, Nicaragua, El Salvador, no es el caso de Guatemala, pero también hay una descomposición ahí. El caso de México, esta idea de solo un caudillo puede llevar a la patria a un buen puerto y por lo tanto cambiarla. Hay que reelegir solo un caudillo. Y aquí tenemos un caudillo que bueno, pues también tuvo un fin de año, Pedro, muy movido. Este tema otro que también en los últimos días, semanas del año, la desbandada de priistas también que se van a Morena, pero que dice el presidente que está bien. Sí, no, ya está bien. Que ya está bien, que qué bueno, que aunque se hayan portado mal, tienen la oportunidad de redimirse y de trabajar en la parte final de sus vidas para el bien del país, cuando pues es un grupo de oportunistas, Murat, Erubiel Ávila, Nubia Mayorga, Jorge Carlos Ramírez Marín, y luego los diputados de Veracruz, toda la bancada. Lo que sí es interesante de esto es la manera en la que se está terminando de destrozar lo que quedaba del PRI. Se está terminando de diluir y yéndose ya abiertamente a Morena. Llegado a este punto hay que hacerse una pregunta que yo creo que muchos priistas se la hicieron y si no se la han hecho, pues no sé entonces dónde están parados. A ver, ¿Alito sigue siendo el líder indicado para el PRI en estos momentos? No, por supuesto que no, porque además muchos de ellos dicen que es por eso. Claro. Dicen que se van porque están en contra totalmente de la dirigencia porque por otro lado, Alito ha utilizado la dirigencia nacional del PRI para beneficio personal y de su grupo. Sí, las candidaturas son para él y sus amigos. Y su gente cercana. Se acabó. Entonces, claro, los que no están en ese grupo... Pero lo que vamos a ver es ya un PRI que si de por sí ya estaba debilitado, la capacidad que pueda tener para apoyar la candidatura de Xóchitl Gálvez, la operación política que supuestamente era lo que tenía, digamos, un músculo territorial importante, ya no existe. Y cada día menos, ya había pasado desde septiembre en Sinaloa igual, la bancada del PRI se había diluido y se había ido también a Morena, ahora pasa en Veracruz. Entonces es interesante. Pero aparte, por ejemplo, este cuate Erubiel Ávila, ¿no? Que es exgobernador y ahora senador, y dice que va con Claudia Sheinbaum hasta donde tope. Y al principio del sexenio él decía que era una persona incapaz y que no tenía con qué. Y entonces decía, no, perdón, es que no la conocía mucho. No, nada más también se ve lo que hemos platicado de estos políticos que llevan 30, 40 años y no quieren dejar y se aferran al poder como sea. Yo veía la imagen también de Adrián Rubalcaba, el alcalde de Coajimalpa, cómo la recibió
una salamería terrible y ahí arrastrado y además la candidata Brugada y esta Sheinbaum ni lo volteaban a ver y el otro casi como tapete, ya unas escenas vergonzosas. Sí. Es que hemos dado un retroceso en nuestra concepción democrática en el país, Pedro. Hemos vuelto a los tiempos del caudillismo, en el que si estoy bien con el caudillo, estoy bien. Cuando yo pensé que habíamos madurado y que habíamos pensado en otras opciones, pero no solo no hemos madurado, sino que escuchándote, a mí me parece, Pedro, que cada vez entonces va tomando más forma en nuestra vida política nacional la realidad de que estamos tendiendo hacia un bipartidismo. Sí, no. Ahora es Morena y el PAN, los demás ya son satélites. No, lo demás ya el PAN es lo único que creo que queda con una estructura más o menos. Pero además con una ideología definida. Puede usted no estar de acuerdo con el PAN. Sí, pero siempre han sido muy claros en qué apoyan y qué no apoyan. No son como el Verde, que no son nada, no son como Movimiento Ciudadano, que ahora ya regresó Yoahui, que además con su publicidad está Dante Delgado, ¿no? Sí, entonces yo sí creo que va a ser lo único que va a quedar como resistencia fuerte de la oposición va a ser el PAN. Porque el PAN y Morena, en caso de que Morena pueda subsistir sin Andrés Manuel, cosa que yo tengo mis dudas. Morena está en torno a un proyecto que se llama Andrés Manuel López Obrador. Sí, todo gira alrededor de él. Y no va a ser un partido como tal, va a ser un movimiento. Pero pensemos que eso así queda. En las elecciones intermedias del próximo sexenio, estamos hablando entonces, como ahora, pero ahí más marcadamente, ya de un bipartidismo. Sí, ya estamos entre dos opciones. Y muchos partidos satélites que van a estar. Sí, que esos hay que irlos desapareciendo. Que además, tú que estudias también ciencias políticas, sabes que eso es propio de una democracia que no es funcional. Claro. Cuando hay tantas opciones que representan que ni siquiera son opciones. Bueno, que supuestamente representan los mismos ideales el PRI que el PRD, porque los dos son socialdemócratas, pero no es cierto. Y luego está Movimiento Ciudadano y luego está el PAN, pero el PAN sí tiene una ideología más clara. En Morena ahora estaría ocupando un gran espacio que es el nacionalismo como del postrevolucionario de una época que ya esas ideas no son. Y para ser muy claros, mire, de veras, a ver, yo lo reto a ustedes que nos escuchan, que me diga cuál es la diferencia ideológico, política, social entre el Verde Ecologista y el MC. No, aparte de que uno es verde y otro es naranja. Aparte el Partido Verde Ecologista es el único partido verde que no está a nivel mundial en este grupo verde, porque es el único partido verde en el mundo que pide pena de muerte. Sí, así de incongruentes son. Y sabemos que siempre ha sido un negocio de una familia. Y que han ganado la presidencia varias veces. Pedro, lo que no hemos ganado es tiempo. Vamos a hacer una pausa. Íbamos a hablar del pasado y luego del futuro, pero ya esto se volvió un galimatías, porque el pasado y el futuro ya parece que es lo mismo aquí. Hacemos una pausa y estamos de regreso en un minuto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Sin Sesgo, periodismo de clase mundial para un mundo que nos pertenece. Estamos de regreso aquí, estoy con mi amigo Pedro Luna, yo soy Carlos del Valle. Y bueno, estamos hablando de cómo cerramos el año y hacia dónde apunta este año. Estábamos hablando de las coaliciones electorales, que bueno, ya se descomponen, son cualquier cosa menos una coalición, vamos hacia un bipartidismo, pero hay algo que me preocupa mucho, Pedro. El creciente mundo fantástico en el que vive el presidente López Obrador. Eso ya está fuera de toda realidad. Está fuera de toda realidad. Por ejemplo, lo que sucedió también a final de año en Tabasco, los bloqueos y las balaceras, los muertos, pero dice que no pasó a mayores. Entonces, y enojado además por la cobertura que se le da. Entonces, que todo fue un evento inflado por los medios de comunicación. Que cómo es posible, que por qué y que siempre le hacen eso. Pues claro que se va a reportar. Estamos en un sexenio que es el más violento de la historia. Ya va. Como se reportó lo de Michoacán hace poquito. Sí. Como se reportó donde tú me digas. Estas cosas no pasan desapercibidas. Sí, en Zacatecas, en todas partes está sucediendo. Y un evento violento va sobre otro, o sea, no terminas de digerir uno como ciudadano, en los medios lo ves, y ya hay otro más impresionante. Entonces,
Y el presidente dice que no cuando los números también, como él dice que los números lo favorecen, pero no es cierto. Es un sexenio que van más de 170,000 muertos y que cálculos más o menos con lógica nos dicen que vamos a terminar su sexenio con casi 200,000 muertos, si no es que los rebasa. Y por no hablar de los desaparecidos que ya desaparecieron. Los desaparecidos que ellos mismos ya desaparecieron de los registros. Entonces, ese tema sí es preocupante porque así como él está, los que vienen van a seguir igual. O sea, y ya reconoce ahora sí, eso sí, digamos, como un punto bueno, que eso es reciente, que acaba de decirlo, que ya no va a poder él hacer la reforma judicial al Poder Judicial. Que bueno, eso es lo mejor que puede pasar por el momento, pero que va con todo para que el siguiente presidente, la realice. El futuro en política y más en la política mexicana dura muy poquito. Hoy la candidata Claudia Sheinbaum puede decirle al presidente, sí, yo lo voy a hacer. A ver, pero además, cuando ella sea presidenta, las condiciones van a ser otras. La presidenta, si es ella, será ella. Si es Xóchitl, será Xóchitl. Y lo que sí sabemos es que una vez que se sientan ahí, las cosas cambian. Creo que ahí sí se le ha olvidado un poco el que dice saber mucho de historia y que le gusta mucho la historia, como los presidentes en esta tradición priista era el siguiente, cuando llegaban al expresidente le decía, ¿te retiras por favor? Sí. O te retiro. Le daríamos una embajada. Yo siempre he pensado, el destino de Andrés Manuel tiene que ser una embajada en Cuba o en Venezuela. Pues en Cuba, para que esté contento. O en Nicaragua, donde lo van a recibir muy bien. Y él va a estar muy feliz porque va muy a gusto. Con la gente que piensa como él. Yo creo que a Cuba, porque le ha regalado mucho dinero, petróleo, maquinaria, le ha dado mucho a Cuba y yo creo que ahí está él invirtiendo en un futuro viable. Y en eso, pensando también, ahora dice el presidente que acaba de terminar ya su otro libro. Entonces, un libro que dice que perdón porque quedó un poco extenso, de 900 cuartillas y 20 capítulos, pero se escribe. Pues yo no sé, justamente yo no conozco a ningún presidente que tenga tiempo de un país que se ponga a escribir un libro de ese tamaño. Pues, eso es para cuando esté en su rancho. Claro, eso es para cuando esté en retiro, ya escriba sus memorias y lo que quiera, pero que esté escribiendo libros porque dice que como escribió el primero, que es a la mitad del camino, pues que ahora te está escribiendo porque es necesario tener toda la historia completa, pero pues en qué momento escribe eso mientras el país, por ejemplo en el World Justice Project, que también sacó su ranking, México va para abajo y sigue para abajo. Cada año desde que entró López Obrador ha ido del puesto, empezó en el puesto 113 y ahorita estamos en el 113, estamos como en el 116 o 117. ¿Y qué mide ese índice? Justamente temas de justicia, de corrupción, de Estado de Derecho y todo eso que nos están calificando a nivel mundial. Cómo nos vemos, cómo estamos, y aquí parece que lo escuchas hablar y está en un mundo ajeno. O sea, él sí está en un mundo ajeno. Absolutamente ajeno. Mira, a ver, Pedro, nada más dime tú una cosa, ¿qué lógica puede tener en un mundo globalizado, en un mundo como el de hoy, salir con la idiotez de que vamos a tener una megafarmacia? Sí. A ver, por favor, explícame eso. Es un error, un sinsentido, porque además es centralizar. Está centralizando algo que debería estar descentralizado. Claro. Porque como ya lo estamos platicando que por cierto, una de sus grandes banderas era la descentralización. No iba a mandar las secretarías a cuanto lugar había. No, pero es que es al contrario. Ahora está centralizando. Él es una persona que le gusta centralizar el poder, y eso ha quedado de manifiesto durante todo el sexenio. Y ahora este hecho de poner una megafarmacia, que es una bodega que le compran a Liverpool, una bodega inmensa. Que es una bodega inmensa que no está acondicionada para el manejo de medicamentos. Hay medicamentos, y sobre todo los que de alta tienen que especialidad, estar a bajas temperaturas o con humedad muy específica o que no les dé la luz. Hay medicamentos. Sí, y él lo habla y él dice que por qué no se le reconoce cuando es la farmacia más grande del mundo. Entonces él cree que por hacer este tipo de construcciones o este tipo de obras, él siente que ya está trascendiendo, y ese es el problema. Yo creo que lo dijeron. Fíjate, Pedro, hasta dónde llega la irrealidad en la mente del presidente y de quienes lo rodean. Cuando inauguró el Tren Maya en este primer tramo que va a Campeche, ¿no?
no hubo quien dijo, esto tiene que ser reconocido por la humanidad como la llegada del hombre a la luna. Fue Tatiana Cloutier, que esta fecha quedaba en la memoria de la historia como la llegada a la luna. ¡Qué cosa! Así estamos. Entonces, ese es el presidente que tenemos. Ese es el presidente que tenemos. Cuando te digo, y el país está incendiándose, el país tiene grandes problemas de corrupción, de violencia, el cártel de Andy, que cada vez tiene más negocios, también hay que decirlo. A ellos les tocan los negocios. Ahí sí ha habido progreso. Ahí sí hay bonanza. Pero no en el campo está abandonado. Mira, pueblos fantasmas porque la gente se ha tenido que ir. Y no vayamos tan lejos. El día de hoy que grabamos este programa para ustedes, que es 2 de enero, sí, amanece el país con el precio histórico más alto en la gasolina. No iba a haber gasolinazos. Incluso, mientras tú y yo estamos hablando, miles de spots de Claudia Sheinbaum dice, se acabaron los gasolinazos. Hoy México está pagando el litro más caro en su historia de gasolina. Y le voy a decir una cosa, porque usted me dirá, bueno, es que el precio internacional del petróleo ha subido. No, el precio internacional del petróleo ha bajado. Usted me dirá, bueno, es que la refinación, para acabar con esto, 62% de lo que paga usted de gasolina son impuestos. Que es además para tratar de salvar una empresa que es para salvar un Pemex que es inviable. Inviable, porque además entre temas de corrupción, de mala administración, el pésimo manejo, no solamente de esta administración, esto ya lleva años, pero no se hizo y no cumplió con nada de lo que dijo, de lo que prometió. No, pero él dice que de sus 100 compromisos ya nomás le queda uno. Pues yo no sé cuál será el único que le queda, porque yo le veo mucho. Creo que el único del que se lamentó que no había cumplido era esclarecer dónde están los estudiantes de Ayotzinapa, que todavía trae un tema ahí en que sí les da información, no les da. Él da la orden a los militares de que les abran los expedientes, y cuando los familiares llegan, los militares ya desaparecieron páginas, y páginas, y no se los dan. Entonces, ¿quién manda? ¿El presidente o los militares? A ver, Pedro, aquí sabemos que quien ha gobernado este país son los militares. El presidente no ha sido más. La megafarmacia, ¿quién la va a manejar? Los militares. Los trenes, los militares. El trabajo que nos va a costar volver a la institucionalidad, al ejército y a la marina en México, va a ser enorme. Porque una vez que ya probaron el dinero, una vez que probaron los contratos, una vez que probaron el poder político, esos no se regresan a su cuartel diciendo, bueno, ni modo, se acabó. No va a pasar, nos va a costar generaciones. Sí, y eso es un síntoma de una democracia ya totalmente quebrada. Totalmente quebrada. Y bueno, para todo esto también, ya para cerrar y no dejarlo, ¿qué más traes? Porque te vi ahí con ganas de todavía soltar otro. No, pues ya hemos visto más o menos lo que sucedió. Te digo, yo creo que pinta para ser un año. Es un año muy de retos, interesante. Es un año de retos, va a ser un año complejo. Todas las encuestas también a fin de año dan una diferencia grandísima entre Xóchitl Gálvez y Claudia Sheinbaum. Yo quiero repetir y mencionar que no todas son confiables. Se han convertido más bien en un instrumento político. Lo que sí no hay, Pedro, y está claro y a la vista de todos, lo que no hay, y eso va a terminar siendo un factor, es unidad en el frente opositor. No hay unidad PRI-PAN-PRD. Por ejemplo, en Baja California el PRD rompió la alianza y dijo, voy por mi cuenta. Sí. Hay una alianza PAN-PRI, pero no con PRD, y así se va a ir sucediendo en distintos lugares. Y eso va a terminar por pesar en los resultados. Sí, pero de todos modos no creo todavía que, creo que sí es lo más factible es que va a ganar Morena, así están las cosas, pero creo que va a ser una elección más competida de lo que se está vendiendo hoy y de lo que se está diciendo hoy, porque viene también estos 6 meses de aquí a la elección, van a ser de escándalo tras escándalo y de notas, y ya lo vamos a ir viendo, y esto no va a dar para mucho, y yo creo que eso va a tener un impacto eventualmente en la diferencia entre las candidatas, y sobre todo repetir el tema de que el Congreso y que quede
no solo para no con el dominio total de un partido, porque eso no es positivo. Sí, no. Eso sería ya ahí sí. Ya aprendimos que eso no nos gusta. Eso sería el fin de la democracia en México, porque entonces destrozarían lo que queda, que es el Poder Judicial, destrozarían al INE, que ya lo están intentando, y a los organismos ciudadanos autónomos. Lo demás lo desaparecerían. Entonces ahí sí estaríamos en una grave crisis. Lo que es el fin es de este badajeando, por lo menos de este capítulo, porque ya nos fuimos muy largos, querido Pedro, pero pues iniciamos el año. Muchas gracias por iniciarlo con nosotros. Ahí tendremos muchos badajeandos porque este país nos da para mucho, para reflexionarlo, para platicarlo. Muchas gracias, Pedro. Gracias, Carlos. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego. Adiós. Hasta aquí Badajeando la Noticia, donde Pedro Luna y Carlos del Valle del Río hacen de la política su patio de juegos. Un podcast presentado por Sin Sesgo.